¿Cómo has recibido esa noticia de que nuestro corazón desfigura el concepto de Dios, pero no solo el concepto de Dios, desfigura la realidad llamada Dios, o desfigura el corazón de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo has percibido esta idea de que justamente por haber creído en el engaño que el diablo, la serpiente antigua, le dijo a Adán y Eva, que serían ellos como Dios, conociendo el bien y el mal? Entonces, al caer en ese engaño, ahora tienen un distorsionado concepto de Dios. Está muy alarmante, ¿cierto? Bueno, déjame regresar otra vez a la palabra de Dios para que justamente allí reflexionemos y allí aprendamos. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Esta es quizá de las historias más trágicas que podemos leer en la Biblia, justamente porque ahí encontramos la tragedia de toda la raza humana. Todas las otras demás tragedias que puedes leer allí en la Biblia son el resultado de este desastre, de esta trágica experiencia de Adán y Eva. A partir de ese momento, entonces, la vergüenza desfigurará el corazón del Padre. Ya no es el bondadoso Padre Celestial, ya no es ese Dios tierno que les hizo un jardín para que ellos pudieran estar cómodos, para poder venir en el atardecer a dialogar con ellos con libertad, y que la comunión que ellos tenían tan agradable, tan suprema con el Creador, siguiera. No, a partir de este momento, la vergüenza desfigurará el corazón del Padre. Y entonces ellos proyectarán sus temores en Dios. Pensarán que Dios es alguien nefasto, alguien que quiere hacerles daño, alguien que se acerca solamente para molestar, o alguien que viene a juzgarlos y a marcar sus vidas con alguna actitud, con alguna acción. Entonces, ahora Dios es un ser de juicio, un ser oscuro, un ser del que hay que cuidarse, y por eso hay que esconderse. Y si te das cuenta, no ha cambiado mucho eso en nuestro mundo contemporáneo. La gente seguimos igual, escondiéndonos del Creador, sospechando de Él y pensando que nuestros propios conceptos sobre Él son la mera verdad. Y por supuesto que eso está totalmente equivocado. La raza humana está perdida en la oscuridad más terrible, en la oscuridad de su propia mente caída. Y justamente con nuestras imaginaciones caídas y con nuestras imaginaciones distorsionadas,
así concebimos al Dios nuestro, una proyección personal. Lo hacemos quizá una mejor versión o la mejor versión, como dice Baxter Kruger, la mejor versión de nosotros. Imagínate la mejor versión tuya, eso es Dios. ¡Wow! Espantoso, ¿no? Entonces la raza humana está perdida en la oscuridad más terrible, en la oscuridad de su propia mente caída, de la creencia equivocada, de la falta de fe, de la ansiedad, la proyección, la percepción alterada. Esa es la mera realidad. Ese es el espejo en donde necesitamos vernos. Ese es el espejo que nos dice dónde estamos parados tú y yo. Y ese es el punto de donde nosotros necesitamos salir. Es la matriz, dice Baxter Kruger, un esquema diabólico en el que estamos irremediablemente atrapados, pese a desconocer por completo la existencia de ese esquema diabólico. Sí, porque según nosotros estamos muy bien, ¿no? Porque según nosotros nuestras propias concepciones y nuestras propias ideas sobre Dios, pues son las más correctas y las más exactas. Pues no, la realidad es que no. Es trágico, pero la mente caída es consistente, nunca falla. Su imaginación de oscuridad y ansiedad crea una deidad falsa, cuya evidencia puede encontrar a donde quiera que mire. Y sí, tal vez has oído que este psicólogo, el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, decía que Dios es realmente una proyección del pensamiento y de la mente humana. Y sí es cierto, tiene razón. Pero esos son los diosesillos que nos creamos. No es el Dios de la Biblia ni el Dios de Jesús. Es el Dios de nuestras imaginaciones llenas de oscuridad y ansiedad, de nuestras imaginaciones distorsionadas y caídas. Y entonces creamos una deidad falsa. Y este Dios es muy real para nosotros, tanto que se ha vuelto muy normal y muy natural. Se ha vuelto lo más obvio del mundo, la verdad incuestionable acerca de la divinidad, a través de la cual percibimos erróneamente el corazón del Padre sin siquiera conocerlo. Y justamente allí, en ese desconocimiento, en esa total ignorancia de quién es Dios y qué quiere, es que nosotros llegamos a pensar de una forma absoluta y pensamos que nuestras concepciones sobre Dios son las más precisas y las más correctas. Justamente allí es donde está la matriz del temor, de la sospecha, del alejamiento del bondadoso Dios. Entonces, cuando regresamos a la Biblia, cuando abrimos el Nuevo Testamento y encontramos el corazón de nuestro Señor Jesús, lo encontramos diciendo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Lo encontramos platicando la historia del Padre que busca al Hijo pródigo, que lo espera, que ansía que regrese. Lo encontramos como ese buen pastor que va tras la oveja perdida. Bueno, es tan maravilloso que se nos hace increíble como para ser cierto. Es demasiado bueno como para ser cierto. Pero cuando nos atrevemos a confiar y a creer en su amor y damos ese salto de fe, ¡wow! Entonces
conocemos el corazón bondadoso de nuestro Padre amado y encontramos la realización de nuestra existencia. Encontramos la luz al final de nuestro túnel. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.